Por ejemplo, como este ejercicio. Ok. Pues aquí en este ejercicio lo que se hizo inicialmente fue ubicar el punto en impedancia, es decir, se le llevó allí en la retícula el valor de la impedancia que es aproximadamente 2 y un valor que es J entre 2 y 5, algo así como 3. ¿Sí? Después de esto se refleja, lo que pasa es que aquí, pues en este diagrama las líneas se movieron y no están muy bien, pero esta línea pues básicamente está uniendo estos dos puntos que son diametralmente opuestos allí con el Y. Entonces, cuando nosotros hacemos esta inversión respecto al centro de la carta, pues los valores se leen ahora en admitancia, ¿sí? Pero entonces, digamos que ahí eh, saber si estamos en admitancia o en impedancia depende de quien está haciendo el cálculo, y entonces es importante tener claro qué se ha hecho para llegar hasta el punto donde está, ¿no? Otra opción que yo les mencionaba antes es pues arrancar de una vez en carta de admitancia. Hoy en día no hay problema en calcularse la admitancia normalizada, ¿sí? Se calcula fácilmente, de manera que uno ubica el valor directamente y pues hace todo el cálculo en admitancia, ¿no? Entonces no hay necesidad de hacer este paso intermedio. Si uno desde afuera pues tiene la posibilidad de calcularse el valor de admitancia normalizada, es decir, este paso de aquí, de ir de un lado al otro, sabemos pues lo que les había mencionado es que es equivalente a calcular el inverso multiplicativo del número complejo. Entonces, otra opción, sobre todo cuando estamos viendo acople con líneas de transmisión, es arrancar de inmediato todo en admitancia. Ujú. Bien. Ok, bueno, habíamos visto algunas escalas. Les había mencionado este ejercicio, ¿lo vieron? ¿Lo vieron? Hay preguntas sobre él, ¿sí? Bien, entonces veamos aquí este primer ejercicio, ¿no? Pues aquí estamos siguiendo el procedimiento estándar que les indiqué allí y es arrancar ubicando la impedancia aquí, después hacer la reflexión para pasar a admitancia y en adelante pues sí buscamos por un lado llegar a la circunferencia de conductancia unitaria, es esta, ¿sí? Entonces recordemos que pues esta conexión de línea en serie lo que nos hace es rotar el valor de ese coeficiente de reflexión alrededor del centro de la carta. Y ese giro, este ángulo de giro, habíamos encontrado en nuestra primera diapositiva aquí, es precisamente 2 beta L, ¿sí? Entonces es de allí que se obtiene ese valor. Entonces veamos. Aquí por ejemplo este ángulo es, así estimado a ojo, ¿cómo se diría? Puede ser algo así como 120 grados aproximadamente. Entonces nosotros igualaríamos esto a 2 beta L, ¿sí? Y ustedes recuerdan que, que beta pues es 2 pi sobre lambda, pero como estamos en grados, entonces beta se escribe como 360 grados sobre lambda. Aquí nos falta este 2 por 2 y por L. Entonces es al igualar esta ecuación, es decir, 120 grados, que es nuestro giro aquí en la carta, se iguala a 2 beta L, donde usamos las unidades correspondientes. De aquí entonces uno obtiene que L sobre lambda debe ser igual a 120 grados sobre 720 grados, que sería 360 por 2. ¿Sí? Entonces es de ese valor que surge el resultado allí de la longitud de la línea de transmisión, ¿sí? Que nos da esta sería la primera parte, 0.18 lambda, ¿sí? Que debería ser aproximadamente este valor aquí. Entonces da 0.17, pero pues ahí el problema, claro, es mi estimado del ángulo, ¿no? Para la segunda parte, entonces el segundo ángulo, entonces dijimos que básicamente lo que queremos hacer, una vez llegamos a este punto, aquí obtenemos un valor de admitancia de entrada que es 1, porque ya estamos en la circunferencia de admitancia, en este caso de conductancia unitaria,
y la parte imaginaria sería algo así como más J 0.6, por ejemplo. Ese sería nuestro valor de admitancia total. Entonces lo que vamos a buscar ahora es un elemento que tenga una admitancia, en este caso una susceptancia que sea el negativo de esta. Por eso es que hacemos todo este giro y nos ubicamos exactamente aquí. O sea, este punto es el que corresponde a una admitancia igual a menos J 0,6. De tal manera que sumada a este, pues nos lleva al centro de la carta. Entonces, pues aquí lo que está ilustrado es el paso para llegar a este punto, pero numéricamente hablando buscamos simplemente cancelar este elemento. Entonces, una vez estamos aquí, como estamos ya ubicados, en este caso, fíjense que queremos que la admitancia de entrada de este stop sea ese valor, llamémosla YS, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es desplazarnos en esta dirección. Fíjense que la señal está partiendo desde acá, ¿no es cierto? En este caso la señal va hacia allá y va hacia abajo. Es por eso que ahora al estarnos moviendo en dirección contraria, es decir, en la dirección de flujo de la señal, entonces nos desplazamos ahora en sentido antihorario, ¿no? Fíjense que en este caso el flujo fue en sentido horario porque estábamos moviéndonos desde acá hacia atrás. Pero una vez estamos acá, lo que estamos buscando es que este es el valor de admitancia de entrada de esta línea. Y queremos movernos hacia el extremo de la línea para ver cuál es la terminación que más nos conviene. Entonces, por eso nos movemos en sentido antihorario y nos detenemos en la primera de las, llamemos las cargas canónicas, que serían circuito abierto o cortocircuito. Entonces aquí en este caso encontramos que el primero es admitancia infinita, es decir, cortocircuito, ¿sí? Y lo que se haría entonces es medir precisamente ese ángulo. Nuevamente el ángulo, este ángulo de giro, sería 2 beta L. Entonces este ángulo es parecido al otro, ¿sí? O sea, yo lo estimaría nuevamente en 120 grados y obtenemos precisamente un valor similar por esa razón, porque los ángulos son parecidos. ¿Bien? ¿Es claro? Bueno. Bien, aquí siempre es importante cuando uno hace un cálculo, un diseño, pues validar la solución. Y aquí tenemos el diagrama que permite ver que ese acople efectivamente funciona. Definimos la clase pasada viendo la carta Smith la pérdida de retorno. Recordemos que es 20, perdón, que es menos 20 por el logaritmo en base 10 del módulo del coeficiente de reflexión, ¿sí? Y nos dice esa relación de pérdida entre la señal incidente y la reflejada. Nos interesa que esa señal o que ese valor de pérdida sea grande, es decir, que se refleje muy poco. Y efectivamente vemos aquí que pues a la frecuencia de diseño 1, porque recordemos que pues la longitud de la línea está en longitudes de onda, es decir, eso va a funcionar solo esa frecuencia, pues tenemos efectivamente que ese coeficiente de reflexión se hace muy grande, es superior a los 40 decibeles. Y esto, pues como sabemos, significa que la potencia reflejada es menor que en este caso, estamos hablando de un 10 milésimo de la potencia incidente, es decir, una fracción realmente despreciable. Bien, el procedimiento para realizar esta red aquí pues es similar a la que ya hemos visto. De pronto no vimos aún, o sí hicimos un diseño con línea de transmisión o no, solo con elementos concentrados, ¿verdad? Pero realmente este bloque lo van a encontrar ahí, es una línea de transmisión que está en el conjunto de líneas de transmisión precisamente del software Cooks allí, para que lo vean. Bien, al igual que hicimos para el acople con elementos concentrados, es decir, con inductancias y capacitancias, es útil tener una formulación directa, analítica de ese problema de acople de impedancias con líneas de transmisión. Y pues aquí lo que tenemos es, llamémoslo el algoritmo para hacer ese cálculo, ¿sí? No vamos a entrar en los detalles para llegar a estas fórmulas. De todos modos, no son muy difíciles de obtener. Fíjense que en realidad es un problema de geometría analítica preguntarse cuál es este arco de giro partiendo de un punto arbitrario y cuál es el arco que se barre para llegar a cruzar esta circunferencia cuya ecuación se conoce, ¿no? Esta circunferencia sabemos que está centrada en el punto 0,5 y que tiene radio 0,5. Esta circunferencia sabemos que está centrada en 0 y tiene un radio arbitrario
llamado módulo de gamma. Entonces, pues uno solamente iguala las coordenadas aquí para obtener el punto de cruce, se calcula ese ángulo y posteriormente pues se calcularía este stop por un método similar, que es la longitud, es decir, calcular este ángulo barrido allí. Entonces, lo que está ilustrado aquí es simplemente el algoritmo que se usaría para hacer ese cálculo sin necesidad del método gráfico, porque pues el método gráfico tiene los problemas que vimos hace un momento, y es que uno debe estimar esa longitud de arco y pues no siempre es buena el estimado. Entonces, de aquí sí obtenemos pues un resultado con las cifras significativas que uno puede obtener allí. Bien, entonces, ¿qué sucede? Pues uno arranca obteniendo el coeficiente de reflexión. Recordemos que el coeficiente de reflexión se calcula, en este caso estaremos hablando del coeficiente de reflexión sobre la carga, ¿sí? Es decir, este es el que estamos buscando, gamma. Por eso lo calculamos como impedancia de carga menos la característica sobre la suma. A ese coeficiente de reflexión pues lo vamos a representar con la notación polar, es decir, está caracterizada por un módulo ρ y un ángulo alfa respecto al eje real, ¿sí? Ahora, ese procedimiento de cruce entre la circunferencia centrada en el origen y la que está centrada en 0.5, pues nos lleva a calcular el ángulo. Aquí está, pues básicamente el resultado. Aquí hay que tener en cuenta que uno tiene múltiples soluciones, porque fíjese que nadie lo obliga a uno a detenerse en el primer giro, sino que uno podría seguir y cruzar abajo y volver. Pero sabemos que el acople más ventajoso va a ser el de la línea más corta, ¿no? Entonces uno tomaría aquí el número n que le permite obtener la menor longitud entre todas las posibilidades. Bien, hay que considerar estos dos signos también, ¿sí? Precisamente porque tenemos cruces arriba o abajo. Hay una dificultad allí, y es que si nosotros arrancamos en un punto aquí adentro, pues claramente la trayectoria más corta intersecta la circunferencia aquí abajo, ¿no? Entonces uno tiene que, pues, para considerar todos esos casos, pues evaluar tanto el signo positivo como el negativo aquí. Y una vez se tenga ese, pues elegir el n que hace el valor lo más pequeño posible. ¿Listo? Y ya que se tiene esta longitud, pues uno calcula la susceptancia de entrada, aquella que queremos cancelar, a partir de esta fórmula, donde aquí este signo debe estar en correspondencia con el empleado aquí arriba. Es decir, si arriba usaron el más, aquí usan el menos y viceversa. Se calcularía así. Y por último, se calcula la longitud del stop del elemento que está en paralelo. Aquí nuevamente pues es un problema de calcular ese ángulo barrido por esa circunferencia, ¿sí? Nuevamente se elige el m más corto, el m, perdón, que nos lleva al stop más corto, y la paridad de m nos dice si esa terminación es cortocircuito o circuito abierto. Entonces, pues tal vez no es muy intuitivo y demás, pero una vez se escribe en un programa, pues el cálculo se hace inmediatamente, ¿no? Entonces es la utilidad de este tipo de formulación allí. Y vale la pena pues que la tengan para hacer sus diseños. ¿Preguntas aquí? ¿Sí? Dígame. Respecto a esas trayectorias, pues hombre, realmente no es fácil, porque uno tiene que darle sentido allí a, digamos, el comportamiento combinado de esos dos elementos. Entonces, algo que se puede decir, por ejemplo, aquí, pasa que tal vez no quisiera anticiparme, de pronto lo vamos a ver mejor en antenas. Entonces, no, por en antenas sí le vamos a dar un modelo circuital a los elementos y vamos a ver el comportamiento acá. Entonces, por ahora tal vez no quisiera ver. De todos modos, uno más o menos podría ver lo siguiente. Por ejemplo, si uno tiene una inductancia y su valor, y está haciendo un barrido en frecuencia, fíjese que uno obtendría un barrido de este tipo. Uno arrancaría por aquí, pues bueno, no aquí, porque en realidad estos son valores de reactancias negativas. Arrancaríamos por aquí y seguiríamos esta trayectoria, ¿no? Entonces, típicamente las inductancias van a seguir este tipo de trayectorias, ¿sí? Donde aquí arrancamos con reactancia cero y la reactancia crece con la frecuencia, ¿no? Entonces ese sería un primer comportamiento para ver allí. Si tenemos capacitancias, pues la capacitancia efectivamente arranca aquí, ¿sí? Y va a girar en esta dirección, puesto que su reactancia se hace, en este caso, más pequeña, ¿no? A medida que aumenta la frecuencia, hasta llegar aquí a cero,
¿sí? Entonces, en general la tendencia que vamos a tener es giro en sentido horario a medida que aumenta la frecuencia, ¿no? Ya la manera como se aumenta o se disminuye, pues depende mucho de interacciones aquí entre los valores de impedancias, características y longitudes, ¿no? Bien, este ejercicio les queda allí para que lo vean. Vale la pena comparar los dos métodos, el algebraico y el gráfico, para ver y pues calcular el ancho de banda, y eso obviamente requiere que hagan la validación de su diseño de red de acople allí en CUX. Bueno, entonces les queda para que lo vayan mirando.